Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que presentamos hoy. Vamos a hablar sobre los 7 puntos clave para administrar un proyecto. Este es el objetivo del webinar de hoy. Vamos a identificar cuál es la utilidad de la administración de los proyectos, tanto en individuos como en organizaciones. ¿Por qué es importante la administración de proyectos? Vamos a conocer qué acciones se pueden llevar para mejorar el resultado de los proyectos. Y al final del webinar vamos a hablar un buen espacio de tiempo sobre tips sencillos, aplicables, muy efectivos para los administradores de proyectos que pueden aplicar desde el día de hoy a sus proyectos para obtener mejores resultados. Muy bien, y les voy a dejar con el ingeniero Carlos González Álvarez. El ingeniero Carlos González es el director de EORIT Administradores de Proyectos. Él nos va a hacer la presentación. Es un administrador de proyectos certificado como Project Manager Professional por el Instituto de Administración de Proyectos, el PMI. Tiene amplia experiencia, más de 20 años administrando proyectos de toda índole, en industria automotriz, en tecnologías de información, con muchos conocimientos sobre la administración de proyectos. Tenemos expositor de lujo en esta ocasión. Bien, sin más preámbulo, los dejo aquí con el ingeniero Carlos González para que nos haga esta presentación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Como ustedes saben, pues la gestión de proyectos, y esto es algo bien importante, no es algo que sea completamente establecido ni que sea completamente predictivo. Ustedes creen, y aquí me gustaría poderles hacer algunas preguntas, ustedes creen, y contéstenme por favor en el chat con un sí o un no, ¿ustedes creen que la administración de proyectos es infalible? ¿Qué opinan ustedes? Dicen las personas que no, y tienen toda la razón. De hecho, hay dos cosas en este mundo, en esta vida, que son infalibles, que es la muerte y pagar impuestos. De eso nadie se escapa, ¿no? La gestión de proyectos, o la verdadera gestión de proyectos, la profesional, la que realmente genera valor, es aquella que ayuda a que la compañía en la que ustedes trabajan ayuda a que la estrategia se cumpla, ¿ok? Entonces, las personas que piensan que la administración de proyectos es llenar formatos o tener el grado o el certificado ante el PMI o pues entonces estamos equivocados. Estamos pensando que los proyectos entonces son un fin en sí mismo y no un medio. Y es ahí en donde hacemos entonces una gran diferencia nosotros, como verdaderos administradores de proyectos. Y fíjense que el PMI determina que existen 3 grandes perfiles. ¿Por qué? Porque hay un rol que es el de líder de proyecto, que el líder de proyecto es una persona que se encarga, como decimos comúnmente, de arrastrar el lápiz o de hacer las actividades administrativas del proyecto, como generar las minutas, y genera el cronograma, no sabemos cómo lo hace, pero genera el cronograma, da seguimiento, está encima de las personas, pero no tiene autoridad sobre los recursos que están involucrados. Entonces se vuelve una persona que es muy buena para tomar y dar seguimiento administrativo en el proyecto, pero no toma decisiones, no hace análisis, no está en pro del cumplimiento, en favor del objetivo de la estrategia, ¿no? Y por eso es que muestro este primer slide de a lo que se refiere la estrategia, ¿no? Y quiero recalcar y voy a tratar de enfatizar algunos puntos muy importantes de esta definición. Por ahí seguramente algunos ya han escuchado de John Kotter, que es un gran autor y un profesor de Harvard muy versado en lo que es la estrategia y el cumplimiento de la estrategia en las organizaciones, en donde fíjense lo que dice lo que es la estrategia. Es una fuerza dinámica que constantemente busca oportunidades, primer cosa, identifica iniciativas que la capitalizan, segundo, y se encarga de ejecutarlas de manera rápida y efectiva. En este sentido, ¿de acuerdo? La gestión de proyectos básicamente está centrada en el último eslabón de ese proceso o de esa definición que revisamos de la estrategia. Entonces, si dan cuenta, el primer rol que les dije, que es el de líder de proyecto, pues no, realmente no ayuda a que el proyecto cumpla su objetivo o su meta, simplemente es un elemento activo del proyecto que ayuda a llevar la parte documental del proyecto. Yo creo que es algo que no buscamos, ¿no? Por otro lado, el segundo rol que les comento es el de coordinador de proyecto. El coordinador de proyecto es exactamente lo mismo que un líder, pero le dan un cierto grado de autoridad. Para ustedes que han tenido proyectos en donde les asignan un conjunto de personas de diferentes áreas de negocio, en donde ustedes no tienen autoridad directa, no me van a dejar mentir. Cuando ustedes quieren ejercer esa autoridad, no se las dan de manera formal, es difícil hacer que esas personas
¿sí?, involucradas en el proyecto les puedan rendir cuentas, le den prioridad a las actividades que tienen asignadas en el proyecto, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente estamos empoderados como administradores de proyecto, ¿sí? El tercer eslabón que estamos estableciendo como parte de este rol de administrador de proyecto. El verdadero administrador de proyecto es aquel que ayuda y permite que la organización cumpla sus metas estratégicas. Se hace un análisis, se evalúa, analiza, está preocupado porque los diferentes elementos de la gestión de proyectos se lleven de manera coordinada. Y es ahí en donde tenemos esos tres eslabones de generación de valor que no debe de perder un buen administrador de proyecto. El primero, sí, se refiere a la definición del rumbo. Y cuando nos hablamos de definir el rumbo, estamos especificando que debemos de pensar que los proyectos son un medio y no un fin en sí mismo. Entonces, cuando estamos hablando de que son un medio, tenemos que preocuparnos porque esos proyectos tengan un impacto en esos indicadores estratégicos. El segundo eslabón se refiere a proyectos, a autorización de los proyectos. Y cuando hablamos de autorización de los proyectos, estamos definiendo que la compañía tiene más iniciativas de las que puede ejecutar. Seguramente también ustedes han tenido casos en donde tienen más proyectos en su área que las que pueden llevar a cabo, y todos quieren que todos son los proyectos importantes, luego los urgentes, luego los que vienen de dirección, y todos son igualmente importantes. Entonces es complicado que determinamos en qué proyectos vamos a poner el orden y el valor para poderlos ejecutar. Este segundo eslabón se refiere precisamente a eso, a elegir los proyectos correctos. De ahí nace un concepto muy interesante que se llaman proyectos mascota. ¿Qué son los proyectos mascota? Aquellos proyectos que no tienen un impacto en algún indicador de nuestra área, de nuestra área como organización o de la organización en sí misma. Realmente es como un capricho de alguien, ¿sí?, en donde no vemos cómo empata para generar un verdadero valor en la organización, pero se ejecuta, ¿sí? Entonces, este segundo eslabón, que es propiamente la administración de portafolios, nos va a ayudar a elegir los proyectos correctos, los que maximizan el uso de los recursos de la compañía para convertirse en elementos de valor hacia ella. Y el tercer punto, que es aquí donde nosotros cobramos la mayor relevancia y somos ahora sí que la punta del iceberg, es la ejecución eficaz de los proyectos. Aquí es en donde propiamente la administración de proyectos juega un valor fundamental para garantizar que los proyectos sean eficientes, ¿sí?, y que a través de esa eficiencia siempre pensemos en la eficacia. Por eso, fíjense, si ustedes tienen estos tres eslabones y nada más nos preocupamos por ejecutar los proyectos correctamente, a lo mejor no vamos a terminar de generar valor. ¿De qué sirve que tengamos proyectos que ejecutemos muy bien si esos proyectos son proyectos mascota, ¿cierto? Entonces, la labor que tenemos como administradores de proyectos es una muy importante, ¿sí? Lograr que los sean exitosos. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta que quisiera que me respondan. Para ustedes, díganme en una sola frase, muy corta, ¿qué significa que un proyecto sea exitoso? Por favor, respóndanme. Espero su retroalimentación. ¿Qué significa para ustedes, ¿sí?, que un proyecto sea exitoso? Por favor, adelante. Respondan. Muy bien. Que cumple con las expectativas, que cumpla con las metas fijadas, cumplir con los objetivos del proyecto. Muy bien. Excelente. Son buenos elementos, pero aquí fíjense, esto es lo más importante que no debe de perder nunca de vista o el verdadero administrador de proyecto. Para que un proyecto sea realmente exitoso, tiene que cumplir 4 cosas, ¿no? Si lo pudiéramos resumir, son 2, cumplir eficiencia y cumplir eficacia. ¿Qué significa que sea un proyecto eficiente? Que cumpla el tiempo, el costo y el alcance del proyecto, ¿sí? Y segundo, que sea eficaz. ¿Qué significa que sea eficaz? Que cumpla el objetivo. Entonces, por lo tanto, ustedes como verdaderos administradores de proyecto tienen que garantizar que se cumplan 4 cosas. Pensar en que son eficientes a través de la santísima triple restricción, que es tiempo, costo y alcance. Y en segundo lugar, que cumpla el objetivo para que fue el diseñado. Piensen en los proyectos que tienen ustedes y háganle esta pregunta a sus colaboradores, a los que están involucrados en sus proyectos. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Y si en el objetivo del proyecto te dicen, es hacer un nuevo sistema, un nuevo proceso, cambiar la línea de producción de nuestra planta, mejorar los incentivos, etcétera, entonces estamos pensando en el proyecto como un fin en sí mismo. Pensamos que el producto que se va a generar, tangible o intangible, o el servicio que se va a generar como resultado del proyecto, ese es el objetivo, y eso no es cierto. Cuando ustedes piensen en un proyecto, tienen que pensar en cómo el proyecto abona
al objetivo de su área o de su organización. Entonces, el objetivo de un proyecto tendría que estar planteado en incrementar productividad, disminuir costos, generar innovación, incrementar nuestra participación de mercado, ser más eficientes, etcétera. Esos son los verdaderos objetivos que deben de perseguir. Ahora, entonces, aquí está lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Esta es la definición que emite el PMI a través del famoso PMBOK, ¿sí? Que es el PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, ¿no? El manual del conocimiento, o yo le llamo la Biblia de la gestión de proyectos, en donde se definen cuáles son todos los procesos requeridos para gestionar los proyectos de manera efectiva. Y algo que es bien importante y deben de considerar ustedes, por eso, ahorita ustedes que desean mejorar sus habilidades laborales para que puedan ser más atractivos para empresas de mayor valor, o quieren mejorar sus posiciones dentro de la compañía en la que trabajan, o quieren migrar a nuevas empresas o compañías en donde les ayuden a poder posicionarse en mejores funciones. El desarrollar sus habilidades en administración de proyectos les garantiza un incremento en su valor profesional. ¿Por qué? Porque los transforma en unos gerentes o directores en potencia, ¿sí? Porque cuando administran, y dense cuenta, cuando administran ustedes un proyecto, administran todos los elementos que se administran en cualquier organización, de cualquier tamaño. Administran recursos humanos, técnicos, materiales, toman decisiones, evalúan alternativas, etcétera. Por eso es bien importante que ustedes piensen en cómo pueden desarrollar estas habilidades para realmente lograr generar valor. Es ahí en donde, entonces, vamos a ver los tips que nos van a ayudar a gestionar los proyectos son los 7 trucos que nos van a ayudar a saber cómo administrar un proyecto, ¿ok? Y vamos a ver el primer truco, el primer tip. Este primer truco, fíjense, va en el sentido del objetivo del proyecto. De los 4 elementos que dijimos que un proyecto debe de cumplir para que sea exitoso, se centra en la evaluación del impacto. El primer truco y la primera pregunta que se debe de hacer por el verdadero administrador es conocer qué es el proyecto y su impacto. Cuando ustedes reciben un nuevo proyecto a ejecutarse, no van a preguntar, ¿sí? La primera pregunta que van a hacer no es ¿qué es lo que quieren que hagamos? Sino más bien, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la necesidad? ¿O cuál es el objetivo del proyecto? ¿Sí? Y si logramos entender esto, es probable que nos ayude a esto a determinar, ¿sí?, si nuestro alcance del proyecto está bien definido, si los requerimientos están completos, si lo que nos están pidiendo es justo y necesario para cumplir ese objetivo. Y les voy a poner un ejemplo real que tuvimos hace algunos años aquí en la empresa, en donde tenemos un cliente que nos pedía que le ayudáramos a gestionar un proyecto para que desarrollaran un nuevo sistema de venta en línea de sus productos, ¿no? Entonces, para ellos ese era el proyecto, ¿no? Ese era el objetivo del proyecto, desarrollar un nuevo sistema de venta en línea. Y era una empresa muy grande que quería empezar. Después de que empezamos a hacer este primer truco y evaluarlo de manera precisa, nos dimos cuenta que solamente con hacer el solo sistema no iba a ser suficiente. ¿Por qué? Porque ellos vendían a distribuidores, no vendían a usuario final, y ahora querían vender a usuario final. Sus procesos de negocio no estaban listos para poder vender a usuario final. Si lo hacían de esa forma y desarrollaran ese sistema y le hubieran empezado a vender a sus usuarios finales, hubieran perdido dinero porque les costaba más caro venderle a usuario final por todo lo que involucraba generar de valor económico hacia ellos. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a evaluar que lo que nos pidieran era suficiente para cumplir el objetivo. ¿Y saben qué? Logramos encontrar que el objetivo era, pues, incrementar, obviamente, el porcentaje de ventas, que se incrementaran las utilidades, pero lo más importante, logramos identificar que el alcance del proyecto, los entregables que iban a ayudar a que ese objetivo se cumplieran, eran más allá de un sistema. De hecho, identificamos que era modificar sus procesos de negocio para hacer que fueran efectivos y eficientes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta primera pregunta es vital, ¿ok? Ahora, algo bien importante, ustedes no son responsables de definir el objetivo, no supongan ni asuman que entienden lo que quiere su patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? El patrocinador es aquella figura dentro del proyecto que es el que autoriza los recursos para que su proyecto arranque, ¿sí? Es el que tiene el mayor nivel de autoridad y el mayor nivel de afectación en el proyecto y decide que sí le van a invertir en el proyecto en todos los recursos requeridos. El patrocinador es el responsable de conocer qué es el proyecto y cuál es su impacto, pero es nuestra responsabilidad como administradores de proyecto el identificarlo de manera clara.
Ustedes han tenido clientes en donde no saben realmente lo que quieren y conforme van avanzando en el proyecto les van haciendo cambios y cambios y cambios y nunca terminan los cambios y nunca termina el proyecto. Seguramente, y en muchas de las ocasiones, en un gran porcentaje, es porque no evaluamos de manera clara qué es lo que se esperaba del proyecto. Y como van cambiando esas perspectivas, entonces van cambiando los requerimientos. Por eso es importantísimo este primer truco. ¿Cómo hacen para identificar esto? Lo hacemos a través de un elemento que se le conoce como la pirámide de valor. ¿Ok? Cuando ustedes reciban un nuevo proyecto, tienen que hacer 4 preguntas o 4 elementos dentro de esta pirámide que les van a ayudar a lograr identificar de manera clara cómo controlarlo desde el arranque. La primera pregunta que tienen que hacer, ¿sí?, al patrocinador es ¿qué objetivos intenta lograr el proyecto? Segundo elemento dentro de la pirámide de valor, tienen que determinar las metas. ¿Cómo van a evaluar que el proyecto es exitoso? El tercer elemento, y es aquí donde ya nos empezamos a preguntar qué es lo que tenemos que hacer para cumplir esos objetivos del proyecto, cuál es el alcance. Y cuando definimos el alcance, estamos definiendo el conjunto de entregables que se esperan como resultado del proyecto. Y por último, de manera general, tenemos que ayudar a definir los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos de aceptación que espera el cliente final, el patrocinador, para que entonces el proyecto sea aceptado? Vamos a ver el ejemplo de la Gran Muralla China. ¿Sí? Ustedes pueden decirme si la Gran Muralla China fue un proyecto exitoso. La mayoría de ustedes dice que sí, pero la pregunta que les quiero hacer, si ustedes me responden con esta información que les he dado hasta ahorita, sí o no, entonces creo que no hemos entendido lo que es la pirámide de valor. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, por ahí Neilif Bernal nos está diciendo no sabe cuál es el objetivo, y esa es la respuesta correcta. No podemos saber si el proyecto de la muralla china fue exitoso, ¿sí?, hablando que cumple con los 4 puntos que hemos hablado, si no sabemos cuál es el objetivo. Oye, si el objetivo era, de acuerdo, protegerse de las invasiones mongoles, probablemente pudiéramos decir que sí fue exitoso, ¿no? Si era impedir la migración de la población, no lo sabemos. Si fue una atracción turística, yo creo que hubiera cumplido, sí, mucho ese objetivo, pero pues a muy a largo plazo, ¿verdad? O hacer una construcción visible desde la luna, pues sí, definitivamente, ¿no? Yo creo, y ese es un mito, no se ve desde la luna, según me han dicho por ahí gente que sabe de ese tema. Entonces, yo creo que es bien importante que lo definamos. Y vemos este otro ejemplo. Vean esa imagen. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo y dónde está lo que están viendo? Díganme. La finalización fue enero, la planeada de ese proyecto fue enero del 63, la finalización real fue en octubre del 73, 10 años después, casi 10 años después. Para que no nos sintamos mal, ¿verdad?, de nuestros proyectos. Oye, pues si nada más se desvían unas semanas o unos meses, pues ¿por qué? Digo, entonces no estamos tan mal, ¿no? Si los australianos tienen el lujo de desviarse 10 años, pues no estamos tan mal, ¿verdad? Y fíjense el presupuesto era de 7 millones y al final costó 102 millones, 14.5 veces su presupuesto original. Díganme entonces ustedes, ¿el proyecto fue exitoso? Definitivamente, por lo menos el tiempo y el costo no la cumplió, entonces no podemos decir que ese proyecto fue eficiente. La pregunta que subyace a esto es, ¿fue eficaz el proyecto? O sea, este proyecto que tardó tanto y que costó tanto, ¿fue eficaz? Fíjense lo que era el objetivo, eso dicen los australianos. Espero que una vez que ya se dieron cuenta que fue un proyecto muy poco eficiente, que al final dijeron por lo menos que es efectivo, ¿no? Dicen, uno de los objetivos originales del proyecto, fíjense lo que dice ahí, construir un edificio que se convierta en el símbolo de la ciudad de Sydney. Pero si se dan cuenta, entonces tenemos que evaluar ustedes que podamos determinar esas 4 cosas, ¿ok? Entonces, para eso tenemos una importante que se llama el acta constitutiva del proyecto. Ese es el primer entregable que ustedes deben de generar cuando ustedes reciben un proyecto. Pasamos al segundo truco, ¿ok? El segundo truco es identificar a los interesados. ¿Por qué? Y fíjense lo que es un interesado. Y les voy a poner ejemplos claros de proyectos que han fracasado porque no se han identificado de manera real a los interesados y cómo es que influyen en el resultado del proyecto, ¿sí? Para la gente que nos visita de México seguramente se van a acordar hace ya cerca de 15 años,
tuvimos un presidente que fue Fox, ¿no? En donde él quiso implementar o hacer un nuevo proyecto que era el aeropuerto, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces ya tenían todo amarrado, tenían con los gobernadores, con los presidentes municipales, con las organizaciones civiles, etcétera, ¿de acuerdo? Menos con los propietarios de las tierras donde se iba a posicionar el nuevo aeropuerto. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que salieron, y aquí en México es muy conocido, creo que eran los macheteros de Atenco, porque salieron con machetes a la calle a reclamar que pues si no les pagaban los terrenos a como ellos querían o que se cumplían ciertas condiciones, no iban a vender sus tierras. ¿Y qué pasó con ese proyecto? El proyecto no funcionó, fracasó. Y ahora está nuestra nueva administración presidencial, federal, tratando de hacer el nuevo proyecto, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas en los que la identificación de interesados es muy, muy importante. ¿Qué es un interesado entonces en un proyecto? Y fíjense, esto es bien importante. No son los que participan de manera proactiva en el proyecto, ¿sí? O que realizan actividades. Un interesado es toda aquella persona, entidad, organización que tiene algo que ganar o perder como resultado del proyecto. Durante su ejecución o a posteriori, una vez concluido, ¿cómo se afectan como los resultados del proyecto? Entonces, ¿cuántas veces ustedes no han tenido que retrabajar, rehacer, reestructurar o inclusive cancelar un proyecto porque sus interesados no se identificaron de manera clara y no los involucraron de manera clara? Dijimos, es identificar a los interesados basado en las dos perspectivas de importancia que tenemos que determinar. Con esto pasamos entonces a nuestro tercer truco de los 7. Este tercer truco se refiere a soportar el ejercicio de autoridad. Sí, es bien común. ¿Por qué? Porque siempre nos dicen, oye, tu responsabilidad es esta en el proyecto, pero no te dan la autoridad. Ya no hablemos de los recursos, ¿verdad? Si no te dan la autoridad sobre los recursos, y normalmente los humanos, ¿verdad? Porque cuando te asignan el presupuesto o los elementos técnicos o materiales, pues esos hacen lo que tú dices, ¿verdad? Pero a final de cuentas las personas son las complicadas de administrar. ¿Y por qué? ¿Por qué son difíciles de administrar? Porque básicamente no nos dan el grado de autoridad. ¿Cómo harían ustedes para ejercer esa autoridad? Este es un punto clave. Si no logran, díganse, para que no se sientan mal, el 95% de los líderes de proyecto, de los administradores de proyecto, se quejan, ¿de acuerdo? Se quejan de que no tienen la autoridad suficiente sobre el proyecto. Con estos 3 trucos que vimos, estos 3 trucos son para arrancar el proyecto de manera adecuada, ¿sí? Entonces, nuestro primer truco, que es definir el objetivo, lo documentamos en el charter. Nuestro segundo truco nos va a generar un entregar, que es generar nuestra matriz de interesado para saber cómo vamos a administrarlo. Y el tercer truco nos va a ayudar a involucrar al patrocinador de manera proactiva. Si logramos entonces, desde que arrancamos, y por favor les pido que cada vez que les asignen un proyecto, estas sean las 3 principales cosas que busquen hacer. Si no las tenemos, entonces nuestros procesos de planificación no van a poder dar resultado. Vamos a pasar al cuarto truco. El cuarto truco es el corazón de la planificación. Y si están tomando notas, que espero que por lo menos algunos sí, este cuarto truco es el corazón de la planificación. Debo decirles que si ustedes no hacen este truco, no administran proyectos, ¿sí? Lo que hacen es juegan a los volados para ver si le atinan a lo que van a hacer y sus estimaciones de tiempo y de costo y de involucramiento de interesados en su proyecto, ¿ok? Este cuarto truco es la esencia de la planificación del proyecto. Una vez que hemos completado los 3 anteriores que hemos visto hasta este momento, nuestro trabajo fundamental y con el equipo que tenemos asignado es ayudar a completar los requerimientos de más bajo nivel en el proyecto. Determinar qué entregables y subentregables vamos a tener para que el proyecto cumpla su objetivo. Y este truco está estipulado en descomponer el alcance inicial del proyecto en partes más manejables. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos con este truco? ¿Sí? ¿A poco no? A veces, ¿de acuerdo? Nosotros nos sentamos enfrente del proyecto, ¿no? Yo le digo, y con todo respeto, ¿sí? Buscando ser como que darle énfasis sin ser majadero, es,
horas nalga enfrente de nuestra computadora, ¿no? De repente una noche, o una tarde, o todo un día, o varias noches, o varias desveladas, sentándonos generando dentro de nuestro Project, Microsoft Project, el plan de trabajo, ¿no? O si no es Project, puede ser Excel o cualquier otra herramienta en donde tienen o definen su plan de trabajo. Y ahí están, ¿no? Sentados, definiendo, en donde generan tiempos estimados de actividad, los recursos que van a participar, etcétera. Y de pronto llegan con su equipo de trabajo y les presentan su plan de trabajo. Y les dicen, aquí hay de dos sopas. Si dan tiempos muy holgados o los alcances están claramente definidos, nadie dice nada, ¿verdad? Cuando hay mucho colchón. Pero ¿qué pasa cuando, y normalmente sucede lo contrario, cuando de repente hay actividades que no consideraron o los tiempos que estimaron no eran los realistas, pues están ustedes subvaluando eso, entonces se vuelve complicado gestionar el tiempo.